que la conferencia tiene como título el talento humano, valor estratégico dentro de la cuarta revolución industrial. Más que conferencia, quiero compartir con ustedes, quiero hacer con ustedes algunas reflexiones con respecto a un poco qué cosa es la cuarta revolución industrial, cuál es el potencial, cuáles son los impactos, cuál es el lado bueno, cuál es el lado malo, qué cosa es la revolución industrial. ¿Qué pasará con el empleo? ¿Cuáles serán el rol que van a jugar las empresas? Y luego también, ¿cuál es el rol del talento humano? ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos que jugar en este contexto? En esa medida, quiero iniciar haciendo estas breves recomendaciones. Un poco es importante establecer siempre las reglas de juego, toda vez que vamos a convivir por un espacio bastante largo. La primera recomendación que hago siempre es un poco reflexionar sobre nuestro entorno virtual, que es nuestro espacio, que es el espacio desde donde cada uno de ustedes en estos momentos se está conectando. Entiendo que cada uno de ustedes forma parte de un hogar, de una familia, de una casa. Y por el hecho de que ustedes están en esta conferencia, las actividades de la casa no se van a parar. Las actividades de la casa van a continuar. Entonces, por eso es importante pensar en nuestro entorno virtual con un pequeño espacio donde tenemos conectividad, un pequeño espacio donde tenemos iluminación y un pequeño espacio donde podamos estar tranquilos, alejados un poco del bullicio de la casa. Bueno, el tema de la puntualidad y la asistencia, el hecho de que estemos haciendo trabajo remoto no significa que vamos a entrar a trabajar a la hora que queramos. Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, hay que cumplir con nuestra jornada laboral. Y como va a ser un espacio de reflexión, quiero un poco pues que la participación sea activa en esta conferencia, y eso implica pues ser amable y respetar, ser tolerantes con las opiniones de los demás. Voy a pedir que mantengan apagado su micro, no sé si me ayudan ahí, hay mecanismos a través del cual pueden participar, levantan la mano, activan el micro y activan la cámara, no hay ningún problema, con todo gusto. Muy bien, hecho estas recomendaciones iniciales, les decía, esta conferencia se denomina el talento humano como valor estratégico dentro del contexto de la cuarta revolución industrial. Y en este espacio vamos a responder a estas primeras interrogantes. Un poco para entender qué cosa es la revolución industrial, quiero presentar esta gráfica. Nuestra sociedad, la humanidad, ha pasado por 3, 4 revoluciones ya, y se habla de una quinta revolución que está en camino también. La primera revolución comienza hace muchísimos años, cuando se inicia el proceso de transición del artesanado hacia la industrialización, cuando comienzan a instalarse las primeras máquinas, ¿no? Comienzan a instalarse las primeras fábricas. Entonces, bueno, en América del Norte comenzó en los años 1900, 1800, América Latina comenzó todavía recién en los años finales de inicios de 1900 en adelante. A partir de ahí se habla de una segunda revolución industrial con la llegada de la electricidad, ¿no? Que aceleró la producción, ¿no? Mejoró la productividad en las plantas, en las fábricas. Luego, todos ustedes hemos vivido la tercera revolución industrial, ya no industrial, llamada revolución informática, que es la etapa de la automatización de las tecnologías de la información, de la comunicación, ¿no? Que dicha sea de paso, muchos todavía no lo creemos, estamos terminando ya esta revolución y ya estamos en la cuarta revolución industrial, como bien lo ha explicado la primera ponente. La etapa de la digitalización ha llegado y probablemente ha llegado para quedarse.
En esta cuarta revolución industrial estamos hablando del Internet de las cosas, de la coordinación digital, de la robótica, de los sistemas ciberfísicos, entre otras características que vamos a ver luego. Entonces, un poco ese es el contexto, ¿no?, que se resume, ha atravesado la humanidad en estos últimos tiempos. Se habla también de una quinta revolución industrial. Esta quinta estaría dada pues por la famosa economía circular, ¿no?, que es un tema bastante que está sonando bastante, que tiene que ver ya pues con la recuperación, el reciclaje, el uso y reutilización de los recursos. Muy bien, a partir entonces de esta gráfica, un poco vamos a plantearnos esta interrogante: ¿cómo iniciamos esta cuarta revolución industrial, que muchos la están llamando la nueva normalidad? Por supuesto, definitivamente no es fácil responder esta interrogante. La respuesta no es tan simple, seguramente con muchas interrogantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo será el trabajo? ¿Cómo será el trabajo remoto? ¿Cómo será el teletrabajo? ¿Cómo serán los horarios? ¿Cómo se harán las tareas, las actividades? ¿Cómo me evaluarán? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas interrogantes se van a ir aclarando, se van a ir precisando conforme vayamos pasando los días y las organizaciones vayan entrando a esta cuarta revolución industrial. Lo cierto es que esta cuarta revolución industrial, para todos nosotros, estimados participantes, asistentes, ¿no?, de hecho, ha generado nuevas exigencias, nuevas competencias. En el saber conocer, no solamente tenemos que conocer sobre nuestra tarea, nuestra actividad, ahora tenemos que tener conocimiento sobre TICs. En el saber hacer, tenemos que saber manejar la modalidad, la tecnología. En el saber ser, tenemos que mantener nuestros valores, nuestra integridad y nuestros principios, porque en esta relación a distancia, yo voy a tener que confiar en que las actividades y tareas están siendo realizadas por a quien sea designado. Ya lo ha señalado la expositora anterior, el tema ético siempre va a estar presente. No quiero demorarme en este tema de competencias porque justamente va a haber otros expositores que van a profundizar esta. Lo que sí quiero un poco es reflexionar sobre qué cosa es pues realmente la cuarta revolución industrial y por qué debería preocuparnos o por qué deberíamos estar nosotros un poco entendiendo qué cosa sería la revolución industrial y cuáles serían los impactos que este generaría. En esa medida, quiero decirles que ya, fíjense ustedes, Klaus Schwab, ya el año pasado, escribió un libro, La Cuarta Revolución Industrial, y él hablaba de que es la revolución tecnológica que modificará fundamentalmente, escuchen bien, la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos. Lo señalaba nuestro director, ¿no? Las celebraciones, las reuniones ya no van a ser las mismas. Entonces, en su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano no haya experimentado antes. Por eso es que se llama la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial no es que apareció recién ahora con el tema de la pandemia. De hecho, la pandemia ha sido un acelerador, pero comenzó a principios ya de este siglo y tuvo como base la revolución digital, la tercera revolución industrial, ¿no?, que está caracterizada por un internet mucho más móvil y mundial y por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ¿no? Entonces tuvo sus inicios en la tercera revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial, estimados participantes, es un proceso de desarrollo
tecnológico e industrial que está vinculado con la organización y los procesos y los medios de producción. Todas las, si se dan cuenta, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial están relacionados con los medios de producción, con los procesos y los medios de producción, ¿no? Se han constituido en aceleradores de estos procesos. Entonces, desde esa perspectiva, esta cuarta revolución industrial genera un mundo en el que los sistemas de fabricación, las industrias, las fábricas, virtuales y físicos, van a cooperar entre sí. Y esa cooperación será de manera flexible y a nivel global. Entonces, un poco esa es la cuarta revolución industrial. El Foro Económico Mundial un poco ha preparado un pequeño video que resume, a ver, lo voy a... Vamos a ver si estamos... Acá está. ¿Me confirmas si se escucha, por favor? Si no, un poco dejo de compartir y vamos a... Aquí está. ¿Me confirman si visualizan esto de esta pantalla? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If you're able to do something to transform cities, to make it more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to keep up with growth in the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity is really about being a very safe, healthy, and just way to clean air, clean energy. Together we're fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. Prediction of 5 million jobs lost by 2020 technology is serious, but my interest is how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that reproduces a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space for people to relate, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. World in Motion and First Robotics, trying to encourage the students from 3rd grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people, and to create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. It will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We've seen this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling and effective use of technology. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be
completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Es un documental que ha preparado el Foro Económico Mundial, está disponible en YouTube, dura aproximadamente 12 minutos. Yo he presentado un extracto en el que un poco resume lo que yo he estado comentándolos. Muy bien. Deben entender o debe quedar claro también. Entonces les decía que debe quedar claro que la cuarta revolución industrial no se define por un conjunto de tecnologías emergentes, ¿eh? No es que las tecnologías están emergiendo, sino por la transición, ¿no? El cambio hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, vamos a ver las razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de esta cuarta revolución industrial. Porque cualquiera puede decir, pero estamos todavía en la etapa de la informática. No. Ya estamos en la cuarta revolución industrial por estas tres razones, básicamente. La primera, la velocidad. El mundo está más conectado, ¿no? Y esta revolución está transformando todo más rápido que las otras tres revoluciones. En la primera revolución de transición del artesanado hacia la industrialización, hubo un cambio. Ese cambio demoró aproximadamente entre 2 a 3 generaciones, ¿no? En la segunda revolución industrial duró un poco menos, un cambio que duró entre 1 a 2 generaciones. La tercera revolución industrial, ¿no? Esta es la primera, no está durando ni una ni 2 generaciones. Llegó inmediatamente, se está acelerando y estamos entrando a la cuarta revolución industrial. Entonces, la primera característica es el tema de la velocidad. La transformación es más rápido que las otras revoluciones. El alcance. Estamos siendo testigos del surgimiento de nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de interactuar, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas formas, ya sea sutiles o explícitas, ¿no?, de hacer las cosas. La tecnología está cambiando lo que significa ser humano. Entonces, el alcance es mucho más amplio y más profundo. Y la tercera razón es el impacto de los sistemas. Entonces, esta velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia y está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países y de todo el mundo. Entonces, fíjense ustedes lo que sucede en Internet en un minuto, por ejemplo. Esta es una estimación que se ha hecho el año pasado, ¿no? En 60 segundos, 404.444 horas de videos en Netflix, 6.659 envíos realizados en Amazon, 41.006 millones de mensajes en WhatsApp, 319 usuarios nuevos en Twitter, 500 horas de videos subidas en YouTube, 288.333 participantes en Zoom. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. Y todo esto pasa en un minuto, estimados participantes. Entonces, los nuevos poderes del cambio vendrán de la mano, pues, de la ingeniería genética, las neurociencias, ¿no? Pero obviamente las repercusiones impactarán en cómo somos y cómo nos relacionamos, porque eso es lo que está cambiando ahora. Entonces, la revolución
definitivamente afectará el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la desigualdad en el ingreso también va a aumentar. Y otros aspectos pues relacionados con la geopolítica y los marcos éticos también. En resumen, estamos en un proceso de transformación y cambio acelerado. No solamente las personas, las organizaciones también están atravesando por este proceso de adaptación, por este proceso de ajuste a este nuevo contexto, a este nuevo escenario. ¿Cuál es el potencial de esta cuarta revolución industrial? O dicho de otra manera, ¿cuál es el lado positivo de esta cuarta revolución industrial? Vamos a verlo. Un aspecto bastante positivo es la famosa transformación digital, que no es otra cosa que la reorientación de toda la organización hacia un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo de relación digital en cada uno de los puntos de contacto de la experiencia del cliente, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces las organizaciones están atravesando por un proceso de transformación digital a nivel interno y a nivel externo, y toda esta transformación, lo positivo es que está siendo orientado básicamente hacia la experiencia del cliente, hacia la experiencia del usuario, hacia la experiencia del consumidor. Entonces ahí viene, por ejemplo, la transformación de los productos, viene la optimización de las operaciones, viene la conectividad con los clientes, viene el tema de la capacitación con los colaboradores, ¿no? Y otros aspectos más que involucran la transformación digital. Entonces les decía que este es un proceso de cambio que no solamente está cambiando la forma de actuar de nosotros las personas, los seres humanos, sino también está cambiando a las organizaciones, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el potencial de la revolución industrial, y hablaba yo de la transformación digital. ¿Por qué lo pongo como el lado positivo? ¿Por qué lo pongo como el lado positivo? Porque esta transformación digital, ¿no?, tiene como eje central el cliente, ya sea a nivel interno o a nivel externo, ¿no? Y eso implica pues que se están transformando productos, se están optimizando los procesos internos, se está mejorando la conectividad con los clientes, se están optimizando las operaciones, ¿no? También se está capacitando a los nuevos colaboradores. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia, con esta crisis sanitaria del COVID-19? ¿No? Se ha constituido en un acelerador de esta cuarta revolución industrial, ¿no? Un estudio confirma, pues, una opinión de expertos en el sentido de que el 76% de los consultados señaló que el impacto que ha tenido en la aceleración de la cuarta revolución industrial ha sido bastante, ¿no? Ha sido mucho. Entonces, esta transformación digital no puede suceder en el vacío, no termina simplemente con la implementación de nuevas tecnologías, también tiene que quedar claro. Más bien la verdadera transformación digital, escuchen bien, suele tener profundas implicaciones para la organización porque afecta a la estrategia, afecta al talento, afecta al modelo de negocio, ¿no? Incluso la forma en que está organizada la empresa. Entonces la transformación digital tiene que tener en cuenta estos aspectos: la estrategia, el talento, el modelo de negocio, la estructura de las organizaciones también está cambiando. Aquí he hecho un pequeño resumen de algunos impactos de esta cuarta revolución industrial.
Por ejemplo, miren ya en el año 2017, más de 3.000 millones de personas se conectaron a Internet y más de 2.000 millones utilizaron Facebook. Algunas predicciones muestran que este año, escuchen bien, será más común que las personas tengan teléfonos celulares que electricidad o agua en sus casas. Los niños que han nacido en el año 2017 en adelante, quizás nunca conozcan un auto. Probablemente van a utilizar robots para las tareas cotidianas. Los niños de hoy se verán beneficiados por el efecto combinatorio, pues, ¿no?, del mundo biológico, físico y digital, ¿no? Eso sí, participarán de los avances científicos, van a ser los testigos, van a ser los protagonistas de los avances científicos, médicos, tecnológicos que convergerán, por ejemplo, para eliminar las enfermedades. Es decir, aún no nos estamos acostumbrando al hecho de que las computadoras están cambiando el mundo, pero la cuarta revolución industrial ya está transformando la forma en que los seres humanos viven, trabajan y se relacionan. Entonces, con la conectividad omnipresente, la transformación está sucediendo más rápido que cualquiera de las demás revoluciones industriales. Esta trayectoria acelerada, rápida, puede ser amenazadora, pero también es apasionante, cautivante, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con el lado bueno, con el lado malo. Estamos viendo los aspectos positivos. ¿Cuáles van a ser las 10 tecnologías de la cuarta revolución industrial? Las tecnologías que cambiarán el mundo físico, por ejemplo, van a ser la biotecnología, la robótica, la impresión en 3D, el Internet de las cosas, la transmisión, almacenamiento y captura de energía. ¿Cuáles serán las tecnologías que cambiarán el mundo digital? La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías computacionales, la realidad virtual y aumentada, entre otras tecnologías. Entonces, esos son los impactos de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, en resumen, se trata de los clientes y sus expectativas, ¿no? Los clientes de hoy tienen la expectativa de obtener respuestas a cualquier hora, en el canal y medio de su preferencia. Y una empresa, en este contexto, tiene que ajustarse a esas características del cliente actual, ¿no? Especialmente si ese cliente es un millennial. Entonces la comunicación ya será en redes sociales, en correo, en chat, en teléfono. Entonces eso ya es normal. Ellos quieren una atención del cliente personalizada y, lo más importante, instantánea. Entonces, ¿cómo llegamos a esa expectativa tan alta? Obviamente con la transformación digital. La otra característica, el otro impacto, es la generación de datos, datos y más datos. Entonces, como consecuencia de esta revolución digital, es que estamos produciendo datos de manera exponencial, ¿no? Por ejemplo, el 90% de los datos que se crearon en los últimos 2 años, videos, fotos, tweets, publicaciones en redes sociales, blogs, sensores, la lista es extensa, ¿no? Entonces, por eso es que se habla del famoso Big Data. Todos estos datos son alimento para la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial está fomentando innovaciones en varios tipos de productos y servicios, y cuanto mayor sea el volumen de datos, mejores serán las predicciones. ¿Ya? Entonces la inteligencia artificial nos ayuda a procesar esta data que se está generando. Entonces, en este contexto nos preguntamos, ¿cuándo llegará el futuro? Estimados participantes, ya estamos en el futuro. El 10% de las personas probablemente están usando ropa conectada a internet que no les llame la atención. Entonces yo me pongo una chaqueta, un saco, y esto ya está conectado a internet. Ya utilizo mi ropa para conectarme con otras personas.
Existirá el primer robot para farmacia en Estados Unidos. Hemos sido testigos ya de las pruebas. Aparecerá el primer automóvil hecho en impresora 3D. Prácticamente ya es una realidad. La empresa Tesla, una empresa americana, por ejemplo, está desarrollando bastante este proceso. El 5% de los productos de consumo será en impresoras 3D. El 90% de la población mundial tendrá acceso constante a Internet. Ese es un aspecto positivo. Probablemente ahorita, en el interior del país, en algunas zonas, tenemos el problema de conectividad, ¿no? Pero con la cantidad de recursos tecnológicos que tenemos ahora, eso ya no va a ser un problema. Los autos automáticos, los autos eléctricos, ¿no? Ya están concentrando más del 10% de la flota de vehículos, por ejemplo, en Estados Unidos. El 50% del tráfico de Internet en domicilios, ¿no?, será dirigido a dispositivos y equipos domésticos, ¿no? Lavadoras, microondas, cocinas, refrigeradoras, televisores. Todo va a estar interconectado con Internet. Probablemente seamos testigos de la primera ciudad con más de 50,000 habitantes y ningún semáforo, porque todo va a estar digitalizado. Entonces se empleará la primera inteligencia artificial en el consejo de administración de una empresa también. Ya no va a ser necesario que el consejos, que se reúnan los directores o que se hagan los famosos reuniones de directorio. Ya a través de la inteligencia artificial, estas reuniones se pueden hacer en tiempo real, por ejemplo. Entonces, estas características que estoy señalando, no es que las vamos a ver en el futuro, ya son una realidad. Entonces, en la medida que se desarrolle esta cuarta revolución industrial, estas innovaciones, pues obviamente, recibirán un lugar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ¿no? Y formarán parte de nuestro quehacer diario. Yo solamente he señalado algunas características, pero ¿qué más podemos esperar para el futuro? Entonces, se viene muchas cosas más, ¿no? Eso es en términos generales. Entonces, un poco respondiendo a las primeras interrogantes, pues, ¿qué talento humano esta cuarta revolución industrial? Vamos a ver. Fíjense ustedes con esta estadística, el 65% de los niños de primaria tendrán empleos que no existen todavía. Fíjense ustedes, la digitalización de la empresa, la transformación digital de la empresa, no va a ser el fin de la gestión del talento humano, ¿no? Y como la conocemos hoy, pero sí obliga pues un poco a reflexionar sobre cuáles van a ser los nuevos perfiles profesionales, ¿no? ¿Cuál va a ser el nuevo perfil del colaborador, ¿no? Ese nuevo perfil obviamente tendrá que ajustarse también a la evolución del negocio de hoy. Entonces, conforme van evolucionando, van transformándose las organizaciones, los colaboradores no nos podemos quedar atrás. También tenemos que ir transformándonos paralelamente. Entonces, ¿cuál será el rol de las empresas? Las organizaciones tienen que entender, pues, que si sus políticas laborales hoy, a la altura de los cambios generacionales y de la cuarta revolución industrial, tienen que entender si esas políticas funcionan o no están funcionando, ¿no? Igual que nuestros teléfonos o computadoras actualizan un sistema operativo de mayor frecuencia, desde las organizaciones deberíamos actuar rápidamente. Entonces, muchas organizaciones no están respondiendo rápidamente, ¿no? La organización, aquí hace un símil, la organización debe responder a este contexto como si cambiáramos un chip a nuestro celular, ¿no? Yo cambio mi celular, cambio un chip, lo reactivo y potencio nuevamente las diferentes funciones. Entonces las organizaciones tienen que responder ahora sí, de manera rápida. Entonces la transformación digital nos va a ayudar en ese sentido. El 47% de los puestos de trabajo del mundo de hoy en día
pueden crecer en el curso de los próximos 10 o 20 años debido a estos procesos de automatización, ¿no? Pero son los trabajos que hoy existen, pero hemos visto que van a ir apareciendo nuevos puestos de trabajo. Entonces, ¿cuál es el rol de las empresas? El rol de las empresas, mis estimados amigos, es clave, ¿no? Conforme avancen con la transformación digital, no deben dejar de lado al colaborador. Entonces, también tiene que ver ahí una estrategia de transformación digital del colaborador, que se llama la alfabetización digital. Y allí tienen que asumir programas de formación continua para sus empleados, ¿no? Que conforme evoluciona la organización con la transformación digital, también haya un programa de formación continua de sus colaboradores a través de estos programas de alfabetización digital. Entonces, ese es el rol. Una empresa que piensa estratégicamente no va a dejar de lado al colaborador, ¿no? Una empresa que piensa estratégicamente va a asumir la transformación digital de la mano con su colaborador. ¿Por qué? Porque el colaborador es el alma. El colaborador es el impulso, es el que le da movimiento a la organización. Entonces, como colaboradores, nosotros tenemos que buscar y encontrar una evolución constante también. Obviamente, pues siendo humildes, siendo proactivos, entendiendo las reglas de juego en que estamos jugando, entendiendo que este proceso de transformación digital, la cuarta revolución industrial tiene estas características. ¿Y eso qué significa? Eso significa nuevamente el cambio. Tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que ajustarnos, ¿no? Entonces, nuestra vida en sí misma, estimados participantes, es un proceso de cambio continuo. Desde que llegamos a este mundo evolucionamos, ¿no? Hasta que nos vamos de este mundo. Entonces, muchos de nosotros nos olvidamos de que nosotros en sí mismos somos un proceso de cambio. Y nos quedamos en alguno de esos momentos. Y nos olvidamos de los otros momentos, ¿no? Entonces, ya las cosas están cambiando. ¿Quién me puede decir que no? ¿Cómo eran los 80s? ¿Cómo eran los 90s? ¿Cómo será luego? Entonces, ¿qué cosa va a ser el cambio para nosotros? Una transformación significativa, ¿no? Para nosotros en el contexto laboral, en el contexto empresarial, tenemos que entender al cambio como un proceso de transformación significativa de estrategias, de sistemas, de procedimientos, de prácticas de trabajo, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a este cambio que va a tener como protagonista la transformación digital. ¿Cuál es el propósito del cambio? Generar valor. Obviamente todo cambio afecta de manera relevante a un número importante de personas, ¿no? Y genera en nosotros pues una serie de temores, una serie de miedos, ¿no? Entonces, hablamos de cuarta revolución industrial y ya tenemos miedo, ya estamos temblando. Uy, ¿qué será la cuarta revolución industrial? ¿No? ¿Perderé mi trabajo? ¿Esta cuarta revolución hará aflorar mis carencias de capacidades? ¿Me van a trasladar de oficina? ¿Me van a cambiar de jefe? ¿No? ¿Me van a sacar de mi zona de confort? ¿No? Entonces comienzan a aflorar los temores de los trabajadores, de los funcionarios, de todos. Y esos temores son comprensibles, porque todo cambio genera en las personas incertidumbre, temor, desconfianza, tensión, ansiedad, desinformación, ¿no? Pero acabamos de entender, de explicar que la cuarta revolución industrial tiene sus características. Entonces ya ustedes se están preparando para este proceso de cambio, ¿no? Entonces, esa resistencia al cambio en ustedes va a ser mínima, ¿no? Pero en las personas que
no se capacitan, que no participan en el evento probablemente la resistencia al cambio sea mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha introducido en estas personas lo que nosotros lo conocemos como las famosas creencias limitantes, que son ciertas características que hacen que los colaboradores, que la gente se resista al cambio. Entonces voy a contarles un pequeño cuento, un videíto, para entender un poco esas creencias limitantes. ¿Ya? Entonces me confirman si visualizan el video, por favor. ¿Sí se ve? Dejas de creer en ti. La historia del elefante y el circo. Un día, un gran circo se instaló en mi pueblo. Anunciaba un gran espectáculo con animales, trapecistas y payasos. Así que rápidamente busqué a mi papá y le dije: Papito, por favor, llévame al circo que ha llegado. Ok, pero prométeme buenas notas y te llevaré, me respondió. Así será, papá, le contesté con alegría. Llegó el día que fuimos al circo, y lo que me llamó la atención fue el elefante. Era tan grande y tan inteligente. Quedé prendido de su actuación. Por eso, al terminar la función, me escabullí tras bambalinas para observarlo más de cerca. Seguí de cerca al domador mientras llevaba al elefante tras la carpa. Vi cómo ataba una de las piernas del elefante con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era un minúsculo pedazo de metal apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar con su fuerza un árbol de raíz, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo mantenía entonces en ese lugar? ¿Por qué no huye?, me pregunté. Me fui a casa con mi padre, dándole vueltas al asunto. Al día siguiente aproveché una reunión en casa para preguntarle a los adultos por qué el elefante no escapaba. Algunos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: ¿y si está amaestrado, por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Crecí con esa gran duda. Hace algunos años descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. Estaba en el parque cuando un anciano se sentó a mi costado. Empezamos a hablar y de la nada le conté lo que había observado en aquella función mucho tiempo atrás. Mi joven amigo, dijo el anciano sonriendo, el elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca desde que era muy pequeño. En ese entonces, cuando era un pequeño elefantito y se vio atado a este extraño elemento de metal, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a intentar, y también al otro y el que seguía, hasta que un día, un terrible día que lo marcaría para siempre, el animal aceptó con impotencia y resignación su destino y dejó de intentarlo. Se convenció a sí mismo que no podía moverlo. Entonces creció con esa creencia limitante que ahora determina su vida. Y al final, el anciano agregó algo que me dejó sin palabras. Al igual que el elefante, muchas personas se convencen de que no son capaces de alcanzar sus sueños, simplemente porque fracasaron en el pasado. Se resignan y no lo vuelven a intentar. No seas tú como el elefante y libérate de esas creencias que te limitan. Yo quedé agradecido con el anciano por tan sabia lección que había aprendido. Moraleja: cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas no las podemos hacer, simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo: no puedo y nunca podré. Muchos de nosotros crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. Henry Ford dijo una vez: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Así que nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. La única manera de saberlo es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo tu corazón. Comparte el mensaje si te gustó y recuerda, no se pueden tomar decisiones basadas en el miedo y en la posibilidad de lo que podría suceder. Muy bien, estimados amigos, entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Que hay que dejar de lado sus creencias limitantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para terminar ya esta jornada, ¿cuál es el perfil, cuál debe ser la actitud del asistente de gerencia, del trabajador administrativo?
en este contexto, en este escenario de la cuarta revolución industrial? Muy bien. Respondemos primero el tema del perfil. Entonces, el nuevo colaborador tiene que tener no solamente habilidades nuevas, como son las habilidades duras, no solamente hay que capacitarse en técnicas, en herramientas, en conocimientos, en procesos, sino también se habla de las nuevas habilidades blandas, ¿no? La habilidad de liderazgo, de proactividad, de trabajo en equipo, de ganar, de servicio al cliente. Las habilidades duras tienen que ver con tus aptitudes y estas caducan, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un nuevo sistema tecnológico que se ha implementado en tu empresa, probablemente ya caduque y se implemente una nueva forma o un nuevo procedimiento. Entonces hay que aprender ese nuevo proceso, esa nueva metodología, esa herramienta, esa nueva técnica. ¿Y qué se hace para aprender eso? Aquí entra lo que se llama afilar el hacha. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos ustedes? Están afilando el hacha. Están preparándose para la cuarta revolución industrial. Muy bien. Y las habilidades blandas más tienen que ver con sus actitudes. Estas no caducan, pero dependen de su motivación, ¿no? Tienen que ser automotivadores y dependen del compromiso personal de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces yo los felicito porque por un lado están afilando el hacha, están mejorando sus conocimientos, las técnicas, las herramientas, los procesos, van a tener que aprenderlos, pero también los felicito porque el hecho de que estén presentes en esta reunión dice que tienen un alto compromiso personal con ustedes mismos, ¿no? Y eso implica que están motivados a mejorar sus actitudes, ¿no? Y van a tener que desarrollar más estas habilidades blandas como el liderazgo, la proactividad, el servicio al cliente, la comunicación, entre otras, ¿no? Entonces, un poco en resumen, este es el perfil del nuevo colaborador en este nuevo contexto. Y respondiendo a la otra pregunta, ¿cuál debe ser la actitud que tiene que tener el colaborador? Obviamente esa actitud tiene mucho que ver con el rasgo de su personalidad, ¿no? Entonces, si hablar de personalidad, pues hay muchas características, desde los muy introvertidos hasta los muy extrovertidos, y entre los introvertidos y los extrovertidos hay otros idos también, ¿no? Entonces, esa personalidad, ¿no?, es la primera base. Luego viene el tema de tus actitudes, tus valores, el tema ético, cómo los comprendes. Y luego viene el tema de tus habilidades, tus conocimientos, que es lo que estás mejorándolo ahora. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las reacciones frente a un cambio? Fíjense ustedes. Hay que distinguir aquí entre lo que yo le llamo el círculo de preocupación y el círculo de influencia. ¿Ya? ¿Qué cosa es el círculo de preocupación? Lo que acabamos de decir, los cambios que se avecinan. Y el círculo de influencia es cómo yo voy a abordar esos cambios que se avecinan. Cómo yo voy a hacer frente a las situaciones que se vienen por delante. ¿Ya? Entonces, si esto está claro, pasamos a la siguiente gráfica, ¿no? ¿Cuál va a ser la actitud, ¿no? ¿Cómo es la colaboradora que actúa de forma reactiva? Su círculo de preocupación se va a hacer grande, porque va a decir, ya viene la cuarta revolución industrial, ya viene la transformación digital, ya vienen los nuevos puestos, ya viene, ¿no? Su círculo de preocupación se hace grande y su círculo de influencia se hace pequeño. ¿Qué significa eso? Que ese colaborador no responde a las circunstancias, no enfrenta la nueva situación, no busca alternativas para resolver problemas, no amplía su círculo de influencia, no se prepara para el cambio, no se hace responsable.
Entonces, ese colaborador obviamente pues se quedará allí, probablemente la empresa le diga gracias, hasta acá nomás, se acabó. Ahí queda. Pero ¿qué va a pasar con el colaborador o la colaboradora que actúa de forma proactiva? Su círculo de preocupación, la cuarta revolución industrial, no, así no. Después de esta conferencia o después de este ciclo de conferencias, no le voy a tener miedo a la cuarta revolución industrial. Me voy a preparar para hacerle frente. Por lo tanto, mi círculo de influencia crece. Me siento preparado, me siento calificado, estoy dispuesto a asumir el cambio. Entonces, por lo tanto, el colaborador se hace responsable. Busca alternativas creativas para ampliar su círculo de influencia. Afronta los cambios, ¿no? Entonces, por lo tanto, este es el tipo de colaborador que buscan las empresas, ¿no? Les acababa de decir yo que la transformación digital de la empresa va a ir de la mano, pero va a ir de las manos con los colaboradores que sean proactivos, no con los colaboradores que actúan de forma reactiva. Entonces, finalmente, ¿no? Ese proceso de transformación para adaptarnos a esta cuarta revolución industrial va a tener estos tres elementos. Un estado inicial, que es en el que nos hemos encontrado antes de la pandemia. Un estado final que todavía es incierto, no sabemos cómo va a terminar, pero tiene mucho que ver con la acción del agente de cambio. ¿Ya? ¿Y quién es el agente de cambio, mis queridos amigos? El agente de cambio son ustedes. Ustedes son los agentes de transformación y cambio de las organizaciones. Ustedes son el motor, el impulso, el alma que le da vida a una organización. Por lo tanto, ustedes van a ser los agentes de cambio, van a ser los protagonistas de la transformación digital de la organización y por lo tanto también van a ser protagonistas de esta cuarta revolución industrial. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharme.